muchachos, este es el último video sobre el nivel de lectura, de reflexionar. Recuerda que trabajamos con la base de los tipos de textos, sus características. El segundo video, el nivel literal de lectura, que es el nivel donde más se equivocan los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque de repente las respuestas son tan obvias que dicen, ay, ¿cómo va a ser esa la respuesta correcta? Pero en verdad sí es la correcta. Y en el video anterior trabajamos con el nivel de lectura inferencial, donde yo tengo que leer y pensar la respuesta para llegar a esa conclusión, a esa información que no está dicha en el texto. Hoy trabajaremos con el nivel de reflexión. Generalmente, el nivel de reflexión en los textos se presentan con preguntas abiertas, donde ustedes tienen que escribir la respuesta, ya no va a ser alternativa, porque es muy difícil evaluar la reflexión por medio de un enunciado simple, porque como dice la palabra, debemos reflexionar, valorar una información, criticarla. Y para ello es muy importante que se tenga en consideración cómo se escribe una opinión. ¿Cómo se escribe una opinión? Tiene que presentar un punto de vista, es decir, el yo opino que, yo creo que, yo confieso esto, más sus por qué, los argumentos. Por esta razón opino esto. Porque yo creo, o ya que, todos esos conectores que dan razones sirven para este tipo de respuesta. Les aconsejo leer artículos de opinión o cartas al director que salen en los periódicos, en los twitters, diversas opiniones que aparecen en redes sociales que sean bien fundamentadas, generalmente de expertos, etc. ¿Por qué razón? Porque ese va a ser su modelo para generar este tipo de respuesta. Muchas veces se equivocan porque, por ejemplo, el punto de vista no coincide con las razones que están dando. Y esas razones siempre deben estar centradas en el texto que ustedes leyeron. Por ejemplo, si yo leo La Caperucita Roja y digo que la versión en La Caperucita Roja donde el cazador saca la caperucita de la barriga del lobo, digo que estuvo muy bien porque la caperucita sí debía sobrevivir a esa situación traumática. ¿Esa razón es coherente con el cuento que leí? Sí. Entonces, siempre tienen que dar las razones en relación al texto que nos presentaron, ya sea un texto expositivo, un texto argumentativo, etc. Volvamos al cuento que leímos en las sesiones anteriores. Prejuicios. Dice, Jairo corre raudo por nuestra población. Hay 3 tipos persiguiéndolo muy de cerca. Sabe que Gerson y Yanira fueron pillados, pero piensa que hoy no le tocará a él. El pasaje entero expectante mira de reojo la persecución. Entre las rendijas y cortinas, un último esfuerzo para llegar al portón y estar a salvo. Solo le queda un par de pasos. De repente se oye un golpe seco. Todos en el pasaje contienen la respiración. A todo pulmón se escucha el grito, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Preguntas de reflexión en torno a este texto. Por ejemplo, podemos encontrar, ¿crees que este texto logra de manera correcta transmitir su enseñanza? ¿Qué opinan ustedes? Puede ser que no, realmente yo creo que no se entiende lo que quiere transmitir, porque no queda claro el título con los acontecimientos del relato, por ejemplo, y ahí colocar un fragmento del cuento. O pueden opinar que sí, realmente sí se manifiesta correctamente la enseñanza de este cuento, porque uno como persona mientras va leyendo empieza a manifestar todos estos prejuicios que tenemos como sociedad. Respuesta que no hay que considerar aquí es el no sé o sí, no. Respuestas muy concretas y poco directas, no, tienen que ser amplias. No preguntas cerradas entre el sí, no y no sé. No, tiene que haber una justificación, un porqué. Siempre considerar aquello.
y presentar ejemplos del texto con el que estoy trabajando. Otra pregunta de ejemplo del nivel de reflexión: ¿qué te parece lo que propone el texto? Me parece mal, me parece bien, pero siempre el por qué. ¿Por qué razón opino esto? Otros ejemplos de preguntas valorativas, es decir, de reflexión, tenemos: ¿qué opinas? ¿Qué crees? ¿Cómo podrías calificar esto? Calificar es decir, puede ser con una nota, puede ser con un concepto, como bueno, malo, insuficiente. ¿Qué hubieras hecho tú? También es una pregunta de reflexión. ¿Qué debería hacer tal persona, este personaje, etcétera? ¿Qué piensas sobre este tema? Por ejemplo, si estamos en un texto hablando sobre redes sociales, ¿cuál es tu percepción acerca de aquello? ¿Qué opinas sobre aquello? Etcétera. Este tipo de lectura no va a estar centrado solamente en el texto como los anteriores niveles, sino que va a estar centrado en tu experiencia como ser humano, como lector, como agente cultural. Recuerda que nosotros somos esponjas que absorbemos todo lo que es nuestro alrededor y ahí vamos formando estas opiniones, pero siempre con justificación clara. Por ello, el consejo principal para responder este tipo de nivel de lectura es letra clara, porque van a ser de desarrollo, justificar, es decir, dar a conocer los porqué de mi opinión, y siempre apuntar al texto que se trabajó, ya sea un texto otro de opinión, ya sea del género dramático, etc. Entonces, para resumir, recuerda que hay 3 niveles de lectura en el cual estos nos van a ayudar a comprender mejor el texto. Está el nivel literal, que es extraer simplemente la información. Está el nivel inferencial, en el cual yo tengo que leer, sacar fragmentos o marcas textuales para relacionarla y decir la conclusión de ese mensaje que no está dicho en el texto. Y finalmente el nivel de reflexión, en el cual solamente tengo que yo pensar basándome en mi experiencia como persona. Simplemente practicar, leer. Nosotros diariamente estamos leyendo, ya sea en nuestro celular, pero lo importante es: ¿estamos comprendiendo lo que leemos? ¿Cuál es la calidad de esa lectura que estamos adquiriendo? Por ello es que los invito a leer cartas al director, revistas. Hay microcuentos muy breves, algunos son de una sola frase y genera mucha reflexión, que es a lo que uno apunta con estos niveles de lectura. También leer, si no quieres leer poesía, leer las letras de canciones. También se puede trabajar en el área inferencial con las canciones, leer elementos visuales, por ejemplo, la publicidad, la propaganda. A pesar que no tengan mucho texto, también se puede trabajar con ello. Por ejemplo, si vemos esta imagen que tiene un fondo gris, presenta este celular con muchos colores, ¿qué mensaje oculto se está transmitiendo en esta publicidad? Acá nos está invitando a que nuestra realidad es opaca, aburrida y que necesitamos comprar este teléfono. Acá no hay textos, pero sí hay imágenes que simbolizan esos textos que nosotros tenemos grabados en nuestra cabeza. Recuerda que un texto es un conjunto de letras e informaciones que nosotros les damos un significado. Por ello es que nosotros también podemos leer imágenes, afiches, podemos leer videos musicales, podemos leer diversidad de cosas. No solamente las letras que conocemos habitualmente que están en los libros son lecturas. Así que te invito a practicar y a resolver principalmente la inferencia. ¿Cómo infiero yo todo lo que adquiero diariamente? Mucho éxito.